Ya empezó a grabar. Listo. Bueno, entonces les extendemos el saludo, bienvenidos, y que el desarrollo de la actividad de compartir saberes el día de hoy, orientado a uno de los temas de mucha relevancia, de mucha importancia y de consideración en el ámbito educativo, en el ámbito profesional, y en todo lo que corresponde a las necesidades que tienen que ser atendidas desde la educación, cobra hoy importancia y nosotros no podemos estar ajenos a ese proceso. Y se viene haciendo unos diálogos interesantes, se vienen desarrollando unas ideas y unos compartir de pensamiento frente a esta situación, frente a estos procesos. Y hoy hemos invitado, esta es nuestra segunda sesión del módulo 4. El módulo 4 está orientado hacia lo que es la educación en la diferencia, lo que corresponde a la educación inclusiva y la población diversa. En el primer encuentro nos acompañó la doctora Joana, que es una líder connotada del distrito capital en Bogotá y que siempre nos está acompañando. Saludarte y abrazarte desde acá, mi querida Joana Jiménez. Y en esta ocasión, la invitada es nuestra compañera Alexandra Angarita. Alexandra tiene una amplia trayectoria y un amplio conocimiento en el tema de educación inclusiva. Ya viene liderando procesos hace mucho tiempo, nacional e internacional. Y Alexandra, pues, como viene a acompañarnos, sabemos que sus múltiples ocupaciones, pero Alexandra, sin más palabras, decirte que te agradecemos en esta tarde. Alexandra es doctora en ciencias de la educación y, bueno, maestra del sector público y también trabaja como docente en la Universidad de La Guajira. Bienvenida, mi querida. Muy buena tarde para ti. Bueno, muy buenas tardes para todos. Pues agradecerles, siempre es un espacio de aprendizaje, como lo decía Edwin en un inicio, la idea es que podamos dialogar alrededor de este tema tan importante y tan esencial en los procesos de atención a la población diversa en el aula. Yo le decía que es lo que, desde allí es que debemos de concebir todo lo que tiene que ver con la educación inclusiva. Entonces vamos a ser cuidadosos, entonces de mantener, les agradezco los micrófonos cerrados, darse la oportunidad y tener una actitud receptiva pues a lo que yo le voy a plantear dentro de ya estos 8 años desde que salió el decreto 1421, que vengo firmemente trabajando todos estos procesos. Ya Edwin les decía a nivel aquí local, regional del departamento de La Guajira, pero que también he tenido en ese ejercicio la oportunidad de trabajar pues con la Fundación Saldarriaga, que es la que lidera de la mano del Ministerio de Educación Nacional, abandera pues todos estos procesos en lo que tiene que ver con los lineamientos que se han ido generando a nosotros como maestros dentro de nuestra política educativa nacional. Las otras entidades que se han ido vinculando ya con los diferentes grupos poblacionales, cada uno, bueno, escuchaba que hay en la sala personas de diferentes partes del país, entonces cada uno tiene una realidad, un contexto diferente. Desde allí, siempre digo, lo importante es como una matriz, partir de lo que está establecido dentro de nuestra política nacional, porque no la podemos desconocer, puede que hayan cosas con las que no estemos de acuerdo, pero es solamente en esa medida en que conocemos los lineamientos políticos, que miramos, hacemos una lectura de nuestro territorio, que es muy particular a lo que puede hacer el departamento de La Guajira, lo que puede hacer el Amazonas, lo que puede hacer el Cauca, pero hay cosas que van a converger en ese ejercicio y tiene que ser... Hola, Alexandra. ¿Sí? Creo que se fue el audio.
Se fue. Ahí te escucho bien. Adelante. Que siento que se me congela la imagen. Vamos a cerrar un poquito. Sí, está congelada la imagen. Vas a compartir pantalla ya. Tranquilo, no abran los micrófonos. Dame un segundo. No abran los micrófonos. Alexander y persona, nos encargamos de técnicamente arreglar las dificultades. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces les decía que es importante, independiente del territorio donde estemos, apago la pantalla para ver si hay alguna mejora la conectividad. Independiente de donde estemos, es esencial que todos conozcamos los lineamientos de política de educación inclusiva de nuestro país para luego poder, teniendo en cuenta las características de nuestro territorio, poder dar respuesta a la población diversa del aula. Entonces, aquí nuevamente les voy a compartir, vamos a siempre, es fundamental en estos procesos. Les voy a dejar aquí está en el chat, hay un link de Padlet para que ustedes ingresen y dejen allí sus comentarios. Es un proceso. Edwin, tienes el micrófono abierto. Entonces aquí tenemos un enlace, brevemente vamos a dejar allí plasmado cuáles son esos mitos y esas realidades o lo que ustedes tengan concebido por educación inclusiva dentro de sus contextos. Alexa, ¿por qué no lo vuelves a compartir, porfa, nuevamente? Ah, ya, listo, gracias. Ahí lo acabo de dejar, es el último mensaje. Y ahí pueden ver la pantalla, ¿cierto? Sí, sí se ve. ¡Oh, niña! Si les parece bien, voy a bloquear micrófonos para que no hayan interferencias y la expositora pueda presentar Sí, muy hacer su bien. presentación. ¿Listo? Entonces, ya cuando sea el momento de intervenir, abrimos micrófonos para que puedan intervenir. Ya vendió ya. No, mi niñita, lleva bastante. Solamente van a tener activo posibilidad de activar micrófono las dos anfitriones que son el profe Edwin y la expositora.
Listo, ahora sí me escuchan, ¿cierto? Sí, señora, eso te está escuchando. Perfecto. Bueno, entonces ya que vamos a compartir. Bueno, los invitamos a que dejen sus comentarios allí, o sea, necesito tener como un marco de referencia sobre lo que ustedes piensan que es la educación inclusiva, esos mitos y realidades, para que pues podamos hacer un ejercicio más nutritivo. Aquí tenemos educación inclusiva es aquella donde todos los niños, niñas y jóvenes participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje sin importar raza, religión, condiciones físicas, género. Una política que se materializa en estrategias de ampliación del acceso, el fomento a la permanencia y la educación pertinente de calidad, mejoramiento eficiente, mediante la asignación de personal de apoyo y la identificación de instituciones educativas que puedan dar atención para realizar este proceso. Atender a todo tipo de población en un mismo entorno y espacio bajo las mismas condiciones. Falta más formación en el campo, en especial en las escuelas multigrado. Mucha empatía. Necesidades particulares. No estoy hablando, estoy esperando que ustedes dejen sus comentarios en el enlace que les acabo de dejar aquí en el chat y voy leyendo y voy tomando apuntes para después, en medio de eso, poder dar respuesta de pronto a esas inquietudes que ustedes tengan. Y les pedía que por favor los que hicieron parte del taller pasado también, si lo pudieran dejar aquí escrito. Bueno, voy leyendo igual aquí los comentarios.
Igual pueden dejar sus comentarios aquí en el chat y ya yo también voy tomando apuntes. Bueno, aquí sí podemos visualizar mejor. Bueno. Dice que esto es dentro de los mitos, que estos estudiantes no aprendan nada y la realidad es que si se les estimula y brindan herramientas acorde a sus necesidades, pueden aprender muchas cosas. Bueno. Listo, entonces vamos a... Bueno, pueden ir dejando sus comentarios aquí, allí, en la medida en que vamos desarrollando el ejercicio y espero ir dando respuesta a lo que ustedes allí han planteado. Entonces vamos a compartir aquí esta pantalla. Listo. Miren, les decía inicialmente que es importante partir de cuáles son los lineamientos nacionales en procesos de educación inclusiva. Solemos hablar de educación inclusiva, de inclusión educativa, pero desde los lineamientos nacionales hablamos de procesos de educación inclusiva como aquellas estrategias que están orientadas a atender los intereses, necesidades, expectativas de todos y todas las estudiantes en el aula, niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Desde allí es importante que ustedes tengan de referencia que lo último que tenemos dentro de los lineamientos nacionales es la política para la inclusión y la equidad. Aquí está ustedes la pueden buscar en la página del ministerio para que la revisen. Dice, educación para todas las personas, sin excepción, lineamientos de política para la inclusión y la equidad en educación. Eso se hizo en el marco del convenio con Protección Social y la Fundación Saldarriaga
en el año 2021. Eso es lo último que tenemos dentro de los lineamientos políticos. No hay una política, primer mito, dentro de este proceso de educación inclusiva. No puede haber una política porque, o sea, estaría en contra de sí mismo, porque todos los contextos son diferentes y tienen sus características particulares. Por eso hablamos de lineamientos políticos, una serie de orientaciones que el ministerio da a los diferentes entes a nivel de territorio, para que de manera autónoma e independiente las entidades, las instituciones puedan, acorde a sus características particulares, organizar su propio lineamiento institucional dentro del último que tenemos dentro de los lineamientos de política en educación. Incluso nosotros, hablo de nosotros como maestros, tenemos de referencia el decreto 1421 del 2017. Ahí dice: para el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad. Por eso, dentro de ese ejercicio, como dice la población con discapacidad, hemos quedado en el imaginario de que hablar de inclusión es hablar de discapacidad, y no es así. Pasó en ese momento que lastimosamente el ejercicio de difusión que se hizo del decreto, los muchos documentos que hay alrededor de esto, simplemente se quedaron en discapacidad, pero el hecho obedecía a la deuda histórica que se tiene con esta población. Se establecieron 5 grupos prioritarios de atención. Establecieron 5 grupos prioritarios. Eso no quiere decir que, como algunos lo denominaron, no, inclusión es el tema de moda, es lo que el gobierno nos trae, ahora toca, ahora no. Se habla aún todavía de esta población grupos étnicos, los estudiantes desplazados, condiciones de desplazamiento, los estudiantes en condiciones de ejercicio, pero que en ese tiempo, 2017, con la diversidad en el aula. A partir de allí, entonces, se han ido estableciendo, hay diferentes documentos para aquellos que decían que falta mayor formación, pero ustedes encuentran en la página del ministerio, en la página de Colombia Aprende, en la página de la Fundación Saldarriaga, todos los lineamientos, todos los documentos que el ministerio ha sacado antes del decreto 1421 y después del decreto 1421. Entonces, dentro de eso encontramos el documento de orientaciones técnicas, pedagógicas y administrativas para la atención educativa a los estudiantes con discapacidad, igualmente el documento de orientaciones técnicas, pedagógicas y administrativas para la población de estudiantes con talentos excepcionales, que eso es creo que lo menos que se ha tocado. Nos hemos quedado en los estudiantes con discapacidad, y no nos hemos dado la oportunidad de mirar esos estudiantes con talentos excepcionales, que no es el estudiante que brilla, el que mejor le va en matemática, el que todo lo saca en 5, el que mejor le va en informática, el que maneja las redes, por decirlo de alguna manera, sino que hay unas características específicas que allí nos dice que el estudiante que presente esto, esto y esto y esto, se puede, ¿cómo es?, categorizar dentro de esa población, y que dentro de ella también se deben hacer unos ajustes educativos para dar respuesta a esos estudiantes. En la experiencia, muchos de los estudiantes que tienen dificultades, por llamarlo de alguna manera, de convivencia, son esos estudiantes que están dentro de esos talentos excepcionales, y que las estrategias que se utilizan dentro del aula no dan respuesta a ese nivel de pronto de expectativas del estudiante, y a él se le da por dedicarse a otras cosas cuando
ese proceso académico que se desarrolla en el aula está muy de pronto, entre comillas, luego la observación, por debajo de esas expectativas académicas, de las cuales el estudiante además no es consciente. Entonces, están los estudiantes, estos grupos de población que les he nombrado, están los estudiantes con talentos excepcionales. Luego, el CIMAD nos permite categorizar los estudiantes con alteraciones en el aprendizaje, los estudiantes con déficit de atención e hiperactividad y otras características. Es lo que se focaliza para poder ingresarlo en el CIMAD y que dentro de ese proceso el estudiante pueda tener unos ajustes más allá de los que se realizan en el aula. Es decir, cuando nosotros nos damos esta oportunidad, en un principio de año, o sea, ya es un ejercicio que a esta altura debería de estar definido en las instituciones, cuáles son los estudiantes que tenemos nosotras en el aula. Entonces podemos decir, la institución educativa número 2 tiene un alto índice de estudiantes con discapacidad cognitiva. Tenemos una situación que es que el sistema de salud no está articulado con esos procesos, entonces encontramos con trastorno de las habilidades escolares, en los diagnósticos, trastorno del aprendizaje, y así una serie de categorías allí que estos lineamientos también le dan autonomía a las instituciones para poder reorganizar dentro de lo que haya que establecer, focalizar o sistematizar en el CIMAD para esos estudiantes. Entonces, cuando ese ejercicio se hace de manera responsable, ya les diré cuál es el proceso, los estudiantes, cuando van a realizar este tipo de pruebas que establece el gobierno, las pruebas vienen ajustadas para ellos, tanto las que hacen básica primaria, básica secundaria, como las pruebas IFES. Y sí se hace si el ejercicio en la institución lo lleva como debe ser. Igual en los estudiantes de 11, aun cuando de pronto el estudiante no ha estado focalizado en el CIMAD con alguna discapacidad, por ejemplo, usted puede hacerlas, es responsabilidad de nosotros como institución, ya ahí se miran los roles, quién los ejerce en las instituciones, para decir que Pepito Pérez necesita un apoyo porque en los últimos meses ha presentado tales y tales condiciones. Y el IFES manda esos apoyos, sea del estudiante que tiene discapacidad visual, sea del estudiante que tiene alguna situación psicosocial, dentro de eso ansiedad, depresión y angustia son las que están caracterizadas dentro de la discapacidad psicosocial. Manda, sea un intérprete, sea una persona de apoyo, sea que el estudiante realice su prueba en un aula solamente acompañado por esa persona que designa el IFES, sea que la prueba entonces esté ajustada a esas características particulares del estudiante. Dentro de esos documentos, consulten en la página de la Fundación Saldarriaga, hay unos documentos de orientaciones para promover el bienestar y la permanencia de los estudiantes dentro del sistema educativo, para cómo hacer las orientaciones para el reporte de los niños en el CIMAD. Entonces, si hay una cantidad de documentos que apoyan estos procesos para que ustedes de manera autónoma y responsable puedan fortalecer esas competencias que se ameritan dentro de este proceso, sin antes esperar que de pronto es el deber ser de toda entidad certificada y no certificada de acuerdo a lo que maneje cada departamento, pero que ustedes sepan que dentro de las páginas gubernamentales están toda esa serie de documentos para que nosotros podamos revisar y mirar qué si es una discapacidad cognitiva, qué no es, qué es una discapacidad, por ejemplo, visual. Tenemos el imaginario que todo aquel que use lentes tiene una discapacidad visual, y eso no es así. Por eso hay un sobreregistro en lo que tiene que ver con la discapacidad visual y de la discapacidad cognitiva, porque estamos confundiendo las situaciones de atención que presentan los niños, que muchas incluso están asociadas al uso inadecuado de los dispositivos, más porque hay un compromiso cognitivo dentro del estudiante. Y allí entonces también nos encontramos con una barrera, porque entonces los papás
algunos juiciosos van a la GPS, les hacen todo ese proceso de valoración neuropsicológica y le dicen es que el niño no tiene nada, porque realmente no tiene nada cognitivo, sino que su manifestación del comportamiento de atención dispersa o el mínimo atencional dentro del aula, pues responde más a otros factores, más allá de los que nos competen a nosotros como docentes. Entonces, esto para cerrar esa parte de lineamiento. Todo esto lo pueden consultar en la página del Ministerio de Educación Nacional, en la página de la Fundación Saldarriaga. Ya cuando ustedes hacen su lectura del contexto, entonces pueden decir, no, tengo un número X de niños con discapacidad visual, revisan bien lo que es la discapacidad visual que está dentro de este documento que está en la parte del medio de estos tres que tengo en la pantalla, para que ustedes ahí miren que sí hace parte de esa discapacidad como de las otras que están categorizadas, y de una vez allí ustedes van a contar con los lineamientos y las orientaciones para atender a esos niños, sea que estén en transición, sea que estén en básica primaria y sea que estén en básica secundaria. ¿Cuáles son las orientaciones pedagógicas para dar respuesta a esas características del estudiante? Ahora, dentro de este proceso nosotros tenemos aliados. Está el INSI, Instituto Nacional para Ciegos, que cualquier institución de manera autónoma escribe al INSI y ellos le dan todo el soporte, todo el apoyo pedagógico para la atención a estos estudiantes de manera gratuita. Es más, cada departamento tiene un líder dentro de esta organización, igual dentro del INSOR, para los estudiantes con discapacidad auditiva, para brindar a las instituciones todo ese proceso de formación que se requiere, todas las orientaciones en los apoyos pedagógicos que estos estudiantes necesitarían, apoyos y ajustes razonables dentro de ese ejercicio, sino que a veces por falta de información, pues no conocemos estas ayudas y no hacemos uso de eso. El INSI, a través del Ministerio de Tecnología, ellos dan las licencias gratuitas a las instituciones para los software, los lectores de pantalla, y que estos estudiantes tengan los recursos disponibles para este ejercicio. Entonces, todo esto dentro de lo que tiene que ver con los lineamientos nacionales. Inclusive, entonces miramos cuál dentro de los lineamientos de la atención a los grupos étnicos, que también hay bastante en diferentes territorios, Guajira, Cesar, Cauca, Amazonas, que está establecido allí para articular y dar respuesta educativa a esos estudiantes. Entonces, miren, hay una ruta de acceso al servicio educativo. Espérense para ver si no se me fue más la página. Listo, ahí están los documentos. Entonces, en lo que tiene que ver con educación inclusiva es la atención a la diversidad del aula. Entonces, tenemos estos grupos poblacionales, pero entonces también tenemos los demás estudiantes que están allí, que tienen estilos y ritmos diferentes de aprendizaje, que tienen intereses y expectativas diferentes a las del aula y que ameritan un proceso. Lo que mi experiencia sí les dice, que es la mayor queja de los maestros, es que tener un estudiante con una le da la oportunidad que le va a servir para todos los capacidad visual. Y lo que yo piense para él, eso es perfecto para todos.
se me demora en cargar. Esperen un momentito. Lo que tiene que ver con nos exige de pronto sí la norma. Entonces, tenemos identificados los estudiantes que tenemos en el aula. ¿Cuál es la ruta de acceso a ese servicio educativo? Y aquí doy respuesta a algunas cosas, algunas anotaciones que ustedes hicieron. La atención, o sea, no es atender a todo tipo de población. No todo estudiante en condición de discapacidad lo tenemos, así como lo tenemos que recibir en el aula. Hay estudiantes, el sistema educativo ofrece 4 modalidades de atención educativa. El estudiante regular que va a la institución, a veces el estudiante que está en casa y requiere acompañamiento porque de pronto tiene una dificultad, una discapacidad física o de movilidad, no puede trasladarse a la escuela, o el estudiante que está en, eso se llama atención hospitalaria, el estudiante está matriculado y tiene todo su debido registro médico, es responsabilidad de la escuela hacer los ajustes, y de ahí que hacemos, de qué nos apoyamos, porque nosotros lo hemos realizado en varias instituciones, de esas guías que se realizaron en pandemia. Bueno, de pronto, bueno, aquí no debería, no podrían estar muchos estudiantes, maestros nuevos porque no aplican para este proceso, pero es una alternativa que se tiene y es hacer uso de esas guías que debe de haber muchísimo material del proceso de pandemia, porque sí es responsabilidad de la institución. Pero hay estudiantes que no están, que su condición física, cognitiva, neurológica, no está para estar escolarizado porque está así, no. Entonces, para que ustedes sepan que no todo estudiante, la norma lo dice claramente, tenemos que recibirlo en la escuela. A mí hace poco me consultaban de un estudiante con discapacidad, imagínense, 17 años, que no había ingresado al sistema educativo, o sea, nunca. Entonces, el bienestar de un estudiante no prima por el bienestar de los demás. Entonces, imagínense, si nunca ha ingresado al sistema educativo, entonces el estudiante tendría que estar en transición y no aplicaba. Entonces, ahí sí hay otras ofertas educativas que dan respuesta a eso, y por eso la importancia de conocer los lineamientos políticos para saber qué sí podemos hacer, qué no podemos hacer y qué apoyos necesitamos. Entonces, mire, algo importante que pasa por alto, creo que en la mayoría de las instituciones. Cada institución tiene un diagnóstico emitido por la entidad de salud, el estudiante se recibe y se matricula. Se registra en el sistema, en el CIMAD, se hace pertinente para ese estudiante. Por ejemplo, aquí estoy hablando de los estudiantes en condición de discapacidad. Se mira si el estudiante no cuenta con oculto esto que no me deja visualizar. Los equipos territoriales deberán de brindar el apoyo que se necesita para hacer la caracterización pedagógica, si el estudiante no cuenta con un profesional. Pero esto va a depender de la discapacidad del estudiante. No todo estudiante necesita un profesional de apoyo. Ahora ustedes también dicen, muchos maestros les escucho decir, es que todas las secretarías deberían de tener un equipo interdisciplinario, pero no es equipo interdisciplinario que va a darle la clase al estudiante, ni va a dar las orientaciones al maestro del aula, porque es responsabilidad del maestro del aula hacer el PIAR, que es el plan individual de ajuste razonable, porque es el maestro el que tiene el estudiante todo el año, el que conoce al estudiante. Y aquí ese apoyo que puede brindar este equipo interdisciplinario, o la docente orientador de la institución que se encuentre, es mirar esos ajustes que se deben hacer, que se vele porque el estudiante esté recibiendo la atención adecuada en salud, porque el padre de familia esté llevándolo a los controles que son respectivos. En ese proceso de seguimiento, ahorita le voy a mostrar un ejemplo específico de cómo lo hacemos en la escuela. La institución es autónoma de decir,
O sea, si no tenemos el apoyo del padre de familia en ese proceso de atención en salud, de decirle no, o sea, no lo podemos tener aquí, y eso no es exclusión, porque el maestro no se puede cargar de toda la responsabilidad y que al final ni del ejercicio de decir es que el estudiante entonces lo pasamos y ya, porque ahí no estamos haciendo nada. Que el estudiante no presenta, esto suele pasar más de lo que creemos, cuando se matricula, por ejemplo, lo podemos hacer para el otro año, vamos a colocarlo así. Este año hemos hecho el seguimiento, hemos detectado que el estudiante presenta unas características, porque además nosotros no hacemos diagnóstico ni el docente, aun cuando sea psicólogo, nosotros podemos decir dentro de nuestro rol como docente, mire, estoy observando que el estudiante su atención es dispersa, con facilidad se distrae. Hacemos unas anotaciones de unas características que observamos. No puedo decir, no, que ese estudiante seguro tiene problemas cognitivos, ese debe de tener una discapacidad, dentro de lo mínimo que a veces decimos, porque otras veces nos expresamos de manera más despectiva con los padres de familia. Ay, su hijo está enfermito, su hijo tiene un problemita, su hijo... No, y ahí es donde a veces se da ese bloqueo del padre de familia, que no es que desconozca la situación, que no es que no le quiera hacer frente a lo que está pasando, sino que si nosotros no estamos formados, a veces ellos muchísimo menos en aspectos que tienen que ver con sus hijos. Entonces el estudiante, la institución, perdón, se puede abstener el año siguiente de realizar sencillamente una prematrícula, y que hasta tanto el padre de familia no aporte todos los soportes que se requieren de ese seguimiento académico, no, el estudiante no es matriculado. Entonces, miren todas las herramientas que están, y eso aquí lo copio textual para que ustedes lo tengan de referente. ¿Qué se hace y qué no se hace para dentro de las responsabilidades de la institución, como de ustedes como maestros, que son los que tienen los estudiantes en el aula? Entonces, miren, déjenme aquí denme un momentito. Entonces, ya tenemos identificados los estudiantes. Entonces ahora viene lo que nos compete, que es la elaboración del plan individual de ajustes razonables. ¿Qué es el plan individual de ajustes razonables? Para irnos a lo práctico del aula. Listo, ahí se ve la pantalla. Pues miren, el plan individual de ajuste razonable, que es lo que nos compete dentro de ese rol docente, él tiene 3 apartados. Espérense mientras se... Que es básicamente las características del estudiante. 1, eso salió todo eso salió ahora para el concurso de ingreso. 2, la valoración pedagógica, que se hace un ajuste para los niños de transición y otro ajuste, porque los niños de transición en lo que compete a las dimensiones, y otro ajuste entonces para los niños de básica primaria y básica secundaria. Dentro de ese proceso de caracterización, aquí lo hablamos por dimensiones, pero no son esas dimensiones, aclaro, de preescolar, donde se recopila la información de diversas fuentes para configurar este perfil del estudiante en términos, miren, fortalezas, limitaciones y necesidades, pero partimos de la fortaleza. Allí en el PALET alguien escribía necesidades educativas especiales. Eso es un término que está abolido desde el 2011, para que ustedes lo tengan presente y en lo posible ya no haga parte de ese discurso que a veces manejamos con nuestra atención diversa del aula. No hablamos de estudiantes con necesidades educativas especiales. ¿Por qué? Porque este es un concepto que está basado desde la parte de salud, de la limitación, y cuando hablamos acá de procesos de educación inclusiva, no nos vamos a quedar con la limitación del estudiante, sino mirar cuáles son
esas fortalezas que sí tiene y desde ahí poder impulsar 3 aspectos fundamentales que tienen que ver con la participación, con el aprendizaje y con el desarrollo de los estudiantes. Y si nos quedamos, o sea, el niño que es ciego, que no ve, o sea, con su ceguera no podemos hacer nada, pero él tiene dentro de lo que sí tiene es sus demás sentidos, la parte táctil, la parte auditiva, la parte olfativa, es esencial, entonces nosotros vamos a trabajar con lo que él sí tiene. Ese es un cambio de concepción y de paradigmas que tenemos que hacer allí. Entonces, este formato, de ahorita le muestro, ¿qué implica? Un ejercicio de contextualización, valga la redundancia, de ese contexto y la vida familiar del estudiante, cuáles son esas habilidades intelectuales que tiene, ese bienestar emocional, esas conductas adaptativas y de desarrollo personal, lo que tiene que ver con salud y bienestar físico y la participación e inclusión social. No nos vamos a detener mucho en esto. Espérense un momento. Aquí está. Sí se ve la pantalla, sí. Miren. El anexo 1 es la descripción del contexto general de los estudiantes dentro y fuera del establecimiento educativo. El contexto 2, el anexo 2 hace parte de esa caracterización pedagógica, esa identificación de barreras, objetivos de aprendizaje que se pretenden alcanzar teniendo en cuenta los DBA, por ejemplo. Y el tercero es tiene que ver con el compromiso de los diferentes actores acorde a los objetivos a alcanzar y rutas de seguimiento periódico que se realizan en el aula. Entonces, el ejercicio implica el reconocimiento de mis estudiantes. ¿Quiénes son los estudiantes que yo tengo en el aula? Hay algo que siempre se discute y es que un estudiante, por ejemplo, con discapacidad, centrándonos en esto, vale por 2 estudiantes. O sea, si yo en transición son, creo que 25, tengo un estudiante con discapacidad, entonces tengo 23 estudiantes regulares, no vamos a hablar de normales y anormales, hay un trabajo que hacer con ese lenguaje, y este estudiante. Ahora, lo dice la norma, debe estar establecido y es el trabajo que se debe hacer en las jornadas pedagógicas de ajustar los lineamientos institucionales para que todo esto se pueda ver reflejados en las prácticas inclusivas. Dentro de los lineamientos políticos, entonces hablamos de lineamientos en educación inclusiva, los institucionales, políticas, prácticas y cultura inclusiva. Tenemos que partir con los lineamientos institucionales para que las prácticas puedan dar respuesta a eso. Ahora, cuando hacemos los procesos en las instituciones nos damos cuenta que ustedes como maestros hacen muchas cosas, pero como no se sistematizan, entonces no se hacen visibles. Y ahí es cuando a veces nos pisamos las mangueras entre nosotros mismos cuando hacemos esos procesos de valoración al final. Identificamos esos estudiantes y se hace ejercicio de socialización. Esto es muy importante, sobre todo en básica secundaria, cuando hay varios maestros que transitan por ese grado. Pero la responsabilidad de hacer este diligenciamiento del PIAR es del maestro, del director de grupo. Ahora, la institución debe de abrir los espacios para que, por ejemplo, la valoración pedagógica se pueda hacer con los estudiantes y se pueda identificar cuáles son esas áreas que necesitan ajustes en ese proceso pedagógico. ¿Y dónde van a encontrar los ajustes? En un apoyo para realizar esos ajustes. Primero, el que es experto en el aula, de qué manera, sobre todo en la parte de evaluación, puedo evaluar yo al estudiante. Si lo hago de manera oral, si lo hago de manera escrita, ahora un examen no puede definir una nota de periodo. Y aquí es importante la evaluación formativa que se hace de los estudiantes. Entonces, por eso también en el sistema de evaluación institucional deben de haber ajustes que se van haciendo en la medida en que yo voy identificando cuáles son mis estudiantes a nivel aquí institucional. Allí decían que deben de haber aulas especiales. No.
no es lo que se contempla ni todos juntos, es que va a estar determinado por eso que yo haga en un principio de año de esa valoración de esos estudiantes. Es lo que nos dicen los lineamientos. Y de acuerdo a esa valoración es cuando yo voy a decir qué es lo que necesito. Yo no puedo pedir un apoyo para estudiantes con discapacidad cuando no tengo ninguno. Entonces, si la mayoría de mis estudiantes con discapacidad cognitiva, entonces miro cuál es el apoyo en formación que requiere la institución, porque a veces nos quedamos dentro de esas barreras, que es la mayor barrera que se presenta en todos estos procesos es la aptitudinal, sea por desconocimiento de las políticas, sea por la poca disposición que a veces tenemos de ahondar más, de investigar, de cómo podemos ayudar a ese estudiante en el aula. La experiencia me dice que el maestro cambia de actitud y el proceso educativo con ese estudiante cambia. Se hace entonces el diligenciamiento del anexo 1, anexo 2, ya le voy a mostrar un ejemplo, y de ahí se hace un encuentro con la familia para establecer esos compromisos. Cada institución debe ir haciendo sus propios ajustes, sus formatos de actas de compromiso, si es que el estudiante... los papás, las principales excusas de los papás es decir, no, es que no me han dado la cita en la EPS, entonces la persona responsable hace una remisión a la EPS, se quedan con una copia, dan 2 copias para que la firmen la EPS, por si el papá no devuelve la copia, usted tiene su soporte que usted sí hizo la remisión, y si la EPS no da la cita en el término de una semana, entonces entra ahí la Secretaría de Salud, usted con esa copia que mandó, hace la remisión a la Secretaría de Salud, y en un término de 2 o 3 días, esa cita ¿cómo es que la persona responsable de la Secretaría de Salud hace el contacto con la EPS y deben de dar la cita? Nosotros hemos tenido éxito en eso, es el deber ser en todos los entes territoriales, aún a pesar de la crisis en el sistema de salud. En la medida en que tenemos estos documentos, las EPS se mueven. Y cuando ya, ¿a quiénes vamos a tener reportados en el CIMAT? A los estudiantes que tengan un certificado de parte de la EPS. Ahora, no nos podemos quedar nada más con el certificado donde esté el diagnóstico, sino que en ese mismo proceso que lleva la institución, nosotros vamos haciendo el seguimiento para decir, bueno, a esta altura tenemos 5 estudiantes que todavía no están en proceso de la atención médica, y en la medida en que, o sea, lo que le quiero decir es que no tenemos que esperar que haya un diagnóstico como tal para nosotros hacer los ajustes en el aula. Sé que no ocurre así, pero también sé que hay muchos maestros que hasta que no tengan un diagnóstico, nosotros con el diagnóstico, entre comillas, no vamos a hacer nada como maestros en el aula. Esto es importante para la caracterización en el CIMAT, porque en el aula nosotros tenemos que, con diagnóstico o sin diagnóstico, nuestra responsabilidad es hacer ajustes, pero mirando dentro de esas características quiénes son los estudiantes que están allí. Ahora, que hay un factor también extraedad, que el documento de orientaciones técnicas, pedagógicas y administrativas también les plantea allí orientaciones para abordar ese proceso. Les voy a compartir el modelo, por ejemplo, que nosotros tenemos para que ustedes se hagan como una idea. De los ajustes que hemos ido haciendo año tras año del cómo es que del PIAR, porque somos autónomos en hacerlo. Hay que dar respuesta a esos 3 criterios que están allí. Entonces, miren, porque le tenemos a veces tanto terror a este documento. Esta es la última actualización. Si ahí pueden ver la pantalla, está bastante ampliada. Entonces, miren, para que por lo menos hoy se vayan sin el terror del PIAR, y ahí sí venimos a la sesión de preguntas. Datos esenciales de identificación, que eso lo tenemos en los observadores. O sea, hasta aquí no habría mucha información que de pronto a veces decimos, ay, es que tenemos que llamar al padre de familia.
Nombre del cuidador, esto es muy importante. A veces en este proceso, antes que llamar al papá y la mamá que trabajan todo el tiempo, llamamos al cuidador porque aquí hay un factor de disciplina. La disciplina, desde mi punto de vista, no es negociable y en este tema es algo importante. Y la institución también es autónoma. Una cosa es que el estudiante tenga una condición, unas características a nivel físico, a nivel cognitivo, a nivel visual, y otro es su comportamiento y otra es su grado de compromiso frente a las actividades que se le asignan. Entonces, para que esos tres aspectos no se mezclen. Nosotros, como institución, hemos recomendado cambios de institución a estudiantes que en medio de sus condiciones justifican otros comportamientos y nada tiene que ver una cosa con otra. Esto es importante porque otro de los aspectos en que hemos caído con esto es victimizar al estudiante. Y lo principal que se lleva en este ejercicio de orientación es a desarrollar en el estudiante autonomía e independencia en sus procesos y sí se logra. Entonces, miren, el número de hermanos, quienes apoyan, si están bajo protección, y aquí vienen las diferentes dimensiones. Nosotros para esto hemos creado una guía para que el maestro sepa que va aquí dentro del contexto de la vida familiar, aquí están los aspectos del entorno de salud, hay unos aspectos que aplican más para los niños de transición, simplemente escribimos no aplica, sí aplica. Es importante que ustedes conozcan si el estudiante tiene un tratamiento farmacológico, porque a veces eso hace que el niño tenga sueño en el aula. Entonces no es que el niño sea flojo, que no quiera, simplemente que tiene hay unos efectos secundarios de un medicamento. Aquí tenemos una particularidad que ustedes la deben de conocer y es escuchar al padre de familia la frecuencia y horario, porque encontramos que el padre de familia automedica, ¿cómo es? Digo yo, viene y suspende medicación también. Dicen, le mandaron una, pero yo le doy media, le mandaron una, pero yo le doy dos. Esto es importante que usted además lo conozca porque son medicamentos que de por sí tienen sus efectos secundarios fuertes y si al estudiante le pasa algo dentro del aula, entonces ahí sí la responsabilidad de usted. Vienen, todos estos son factores descriptivos que se hacen, el bienestar emocional es importante, la conducta adaptativa, la trayectoria que el estudiante ha tenido, no es cosa de mayor del otro mundo. Y aquí vienen, por ejemplo, este es la segunda parte del PIER, que es la dimensión de habilidades intelectuales, atención, memoria, procesos de razonamiento. Esto se diligencia con el formato, ya se los muestro, de valoración pedagógica que deben de llenar en conjunto todos los maestros que hagan parte del proceso académico de ese estudiante, las competencias en lectura y escritura.
Alexa. Alexandra, disculpa. Bueno, creo que Alexandra perdió la comunicación. Hola, Alexa. Alexa. Ahora sí, Edwin. Sí, te escuchamos. Adelante. Listo. Miren, así como para ir haciéndole cierre y voy escuchando las preguntas que tengan. Entonces, miren. Déjenme compartirle aquí. Todos estos son ajustes que nosotros, la institución tiene la autonomía, el deber ser de realizarlos teniendo en cuenta las necesidades de su contexto, pero primero tenemos que hacer una lectura, lo estipula la norma. Entonces, sencillo, esta copia, por ejemplo, se saca las copias que sean necesarias, solo las que sean necesarias dentro de las áreas que encontremos que el estudiante tiene dificultad, dentro de lo que nosotros hemos hecho. Vuelvo y digo, cada institución es autónoma. Aquí le preguntan, la familia tiene unas responsabilidades. Miramos de pronto a veces los estudiantes que tienen dificultades en el lenguaje, miramos que hay unos ajustes que hay que hacer que tienen que ver con un taller sobre la diversidad en el aula, o estrategias para que sus compañeros puedan comprender más lo que él explica y así, o para prevenir situaciones de bullying y eso. Las responsabilidades de los docentes, de los directivos y administrativos. O sea, no nos podemos quedar en la queja, sino mirar, hacer lectura del contexto y en esos espacios hacer las solicitudes que se requieren. Está el último formato, que son los acuerdos que se hacen con los padres de familia, que debe estar firmado para que ustedes puedan tener soporte de ese seguimiento que lleva el estudiante y al final poder tomar decisiones. No la decisión de sacar al estudiante, no es la decisión de pasar al estudiante en la medida, aquí están los acuerdos, es que se me bloquea el computador, no sé por qué. La familia se compromete y periodo a periodo yo hago una retroalimentación, una valoración cualitativa, cuantitativa. Ahí también hay que hacer ajustes, porque no es que el estudiante reciba la nota mínima tampoco. Y determinar la frecuencia de esas actividades, y aquí firman todas las personas responsables. Es parte de lo que nosotros hemos ido haciendo ajustes totalmente válidos. No hemos tenido situación con decir, o sea, si los padres no se comprometen, la institución no puede cargarse de ciertas responsabilidades. Entonces es importante que ustedes tengan claro eso. Pueden buscar en YouTube, o sea, necesitaríamos como mucho espacio para abordar muchos temas, porque es un tema bastante amplio. Las orientaciones, revisar los lineamientos políticos, eso es esencial para todo este proceso de evaluación de ascenso que tenemos. Entonces, voy aquí a mirar las preguntas.
Profe, bueno, Gómez dentro de lo que está aquí, dice, enviarme el modelo del PIR. Miren, ustedes encuentran en el documento de orientación técnicas, pedagógicas y administrativas los 3 documentos. Desde allí ustedes, ya les vamos dando la palabra, desde allí cada institución es autónoma en hacer el ajuste que requiera para eso. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos aquí, por ejemplo, déjenme les busco un formato específico para la valoración pedagógica, que era lo último que quería mostrarle de preescolar, por ejemplo. Pero solamente cada institución sabe lo que requiere y en esa medida es que puede prever, solicitar lo que se necesita. A ver. Aquí nos pregunta Alba, el término necesidades educativas fue abolido por hablamos de la atención a la diversidad en el aula. Así de sencillo, eso no hay que ponerle más. Y dentro de esa diversidad yo puedo decir, tengo estudiantes con estas características. Hay 3 estudiantes con discapacidad visual, 5 estudiantes con alteraciones en el aprendizaje. De pronto el diagnóstico nos va a decir con trastorno en el aprendizaje, pero cuando yo digo eso de trastorno, me estoy quedando en el sector salud y es un término despectivo. Entonces, desde educación decimos, no, el estudiante tiene unas alteraciones ahora eso no lo decimos delante de los estudiantes tampoco. A ver, Giovanni dice, ¿qué ley establece que si el padre sobremedica a su hijo y si este niño pasa algo en clase, la responsabilidad recae sobre... No, aquí no es que la responsabilidad, Giovanni, no es que la responsabilidad recae sobre el docente, la responsabilidad, y eso también está establecido, y eso está en la 1620, si no estoy mal, es la atención en primeros auxilios que se debe de brindar. Que cuando nosotros escuchamos al padre de familia y todo eso, miren, aquí la importancia de escribir, eso es esencial en esa ficha de seguimiento que llevamos. Cuando nosotros escuchamos al padre de familia decir, no, es que yo le quité el medicamento, nosotros hacemos el ejercicio y lo escribimos. Miren, la importancia de eso es una responsabilidad del médico, usted pone en riesgo la salud del estudiante. Si vemos que hay una conducta que pueda poner en riesgo, entonces nosotros hacemos el reporte a ICBF del riesgo en el que puede estar el estudiante. Eso sí es responsabilidad de nosotros, Giovanni. Si pasa algo con el estudiante, obviamente los primeros auxilios, por eso allí es importante mirar a qué EPS y cuál es la entidad de salud en caso de emergencia con el estudiante. Pero no es cuestión en ese otro sentido, aclaro esa parte. Ahora, nosotros hicimos un ajuste en un formato, porque ahí sí, con todo el respeto, maestros de maestros, que le estábamos informando de manera verbal situaciones de salud. Por ejemplo, tengo un niño de 6 años que no se le desarrolló bien el esófago y tiene una condición, un proceso de alimentación muy delicado. Entonces, él simplemente, la mamá le manda un yogur a la escuela. Entonces, se le informó a la maestra para que estuviera pendiente que el niño está pues educado en ese tema, pero puede pasar que otro niño le dice, mira, prueba, toma, como para que ella esté observando. Entonces, hicimos un formato donde se notifican esas situaciones de salud para que además estén en el observador del estudiante, previniendo situaciones futuras que la mamá diga, es que yo le informé a la escuela y la escuela pasó esto y esto. Porque además, si la maestra se va por alguna situación con incapacidad o algo, el maestro que venga, que revise el observador, todas esas anotaciones deben de estar allí. Importante de esto, nosotros hacemos, se me bloqueó otra vez, parece. Nosotros hacemos este plan individual de ajustes razonables, debe de haber una carpeta. ¿Me dejaron de escuchar? No. No, sí me están escuchando. Ok. Mire, nosotros hacemos una carpeta de este estudiante. Nosotros también entonces hicimos una ficha para que reposara en el observador, porque si tenemos una auditoría,
de ser congruente lo que está en el CIMAT, lo que nosotros vamos haciéndole seguimiento, que todavía no tenemos certificado. Entonces, como esa carpeta debe reposar en la oficina del docente orientador o del coordinador, por si viene una auditoría, el maestro no está, allá en el observador hay una ficha de seguimiento por si el maestro deja de estar y viene otro maestro en reemplazo, ya sabe y va. Si el maestro es, el estudiante, perdón, es retirado de la institución, esa carpeta debe ser entregada al padre de familia para que al ingresar al estudiante en otra institución lleve el seguimiento que se hizo. Es como los estudiantes que vienen de los CDI a las instituciones públicas a transición, también deberían de venir con su ficha, cosa que no suele suceder. Pero entonces mi recomendación allí es, como nosotros escribimos, como no escribimos, entonces cuando esto se haga, nosotros hacemos hacemos el diligenciamiento del PIR bien presentado en un archivo Word, no le vamos a entregar eso que a veces escribimos con ciertos tipos de letra o con algunas palabras que no son propicias. Entonces también en eso tenemos autonomía, no es la copia de este documento que yo diligencié en físico, sí debe de estar en físico, sino que hago y es totalmente válido. Ahí dentro de las cosas que a veces creemos que no. A ver, sigo leyendo. Dice el modelo del PIA, ¿dónde está? Los formatos los encuentran, por ejemplo, en el documento de orientaciones técnicas, pedagógicas y administrativas, ahí está una guía, y ustedes entran a internet y ahí encuentran todo lo que necesiten, pero en el documento están y hay un ejemplo de cómo es que, de cómo diligenciarlo. No, aquí esto es importante. ¿El DUA puede reemplazar el PIAR? No. El DUA es una estrategia para hacer los ajustes pedagógicos que se requiere el PIAR. Miren, el PIAR es Plan Individual de Ajuste Razonable. El DUA es la herramienta que se utiliza para hacer esos ajustes pedagógicos en el aula. Una cosa no reemplaza a la otra. Una es apoyo del PIAR. ¿Oyeron? Hay un documento también del PIAR, del DUA, perdón, que también pues se debe de consultar. Dice, los estudiantes de bachillerato, la información directa. Sí, aquí dice, los estudiantes de bachillerato y de primaria, hay muchas instituciones que tienen rotación de maestros en primaria. Sí, lo diligencia el director de grupo, pero por eso deben de abrirse las instituciones y ustedes tienen que exigir esos espacios. Deben de abrir los espacios para que todos escuchen y todas esas características del estudiante, porque hemos encontrado que, entonces voy a poner aquí cualquier ejemplo, Narly dice, no, pero a mí María participa, María me trae los trabajos, y resulta que Ana dice, pero a mí no. Entonces ahí hay que ver qué está pasando, por qué a Narly sí le responde y por qué a Ana no le responde. Y nos damos cuenta en ese ejercicio que no es cuestión del estudiante, sino a veces de las estrategias que uno está utilizando. Y abrir esos espacios nos permite decir, Narly dice, mira, es que yo estoy haciendo esto y esto, es mi estrategia. Y entonces Ana María dice, bueno, yo la voy a poner en práctica y ahí fomentamos el aprendizaje, la participación y el desarrollo de esos estudiantes. No, claro, yo siento que es una traición, nos vendió, nos entregó. Alexandra, ¿nos escuchas? Creo que tenemos dificultades con Alessandra otra vez.
Listo, miren. Les decía, bueno, reviso aquí. Para preescolar, la pregunta que hacían, sí se debe de hacer un ajuste porque los maestros de transición tenemos en cuenta son el tema de las dimensiones. Entonces, claro que allí se debe hacer un ajuste para que esa valoración pedagógica se haga desde allí. Sigo leyendo. Es que miren, o sea, es que ustedes tengan en cuenta que hay unos lineamientos, unas orientaciones y teniendo en cuenta esas orientaciones nosotros elaboramos, cada institución elabora su propio formato. ¿Se debe llevar formato de PIAR al niño no diagnosticado? Claro que sí, nosotros, o sea, si vemos que hay características marcadas dentro de ese revisamos el documento de orientaciones técnicas y pedagógicas de los niños con discapacidad y talentos excepcionales y vemos que cumple las características, nosotros iniciamos un proceso donde vamos diligenciando todo eso, vamos haciendo la valoración pedagógica y sumado a eso, hacemos ese diálogo con los padres de si es que el niño tiene un proceso médico y si no lo tiene, responsabilidad de la escuela hacer la remisión a la EPS. Ahí es donde ustedes no se pueden quedar con que es que yo le dije al papá que lo llevara al médico, sino que aquí está el soporte y el padre de familia, teniendo en cuenta las características de los sistemas de salud de cada uno de los territorios, vamos a decir, le damos 2 semanas, le damos 3 semanas y de ahí nosotros vamos haciendo los ajustes. Entonces, el tema del diagnóstico es esencial para categorizarlos en el CIMAD, pero no podemos esperar un diagnóstico para nosotros hacer el PIAR y hacer los ajustes dentro del aula. Aquí, bueno, decimos, una de las funciones de los docentes de apoyo es capacitar a los docentes, pero los ajustes razonables de diligenciamiento no es solamente responsabilidad del docente, o sea, ahí también están esos docentes de apoyo para hacer ese acompañamiento. Lo que pasa es que a veces en la experiencia hemos encontrado que a veces el maestro espera que sea el docente de apoyo que le haga el ajuste y usted es el experto en el área, matemática, química, algo. Entonces, usted es el que sabe el contenido, el maestro le puede orientar en las estrategias, en los ajustes que hay que hacer. Pero es que miren, un niño que de pronto tenga alguna discapacidad auditiva y utilice algún dispositivo, a veces el ajuste simplemente es que el maestro lo ubique en el centro del salón. Porque si tiene estos aparatos, ubicarlos en las otras partes del salón, dependiendo de dónde están las ventanas, la puerta, genera una serie de interferencias que hacen afectación en el oído. El niño tiene baja visión, a veces simplemente que usted maneje el contraste de colores, o sea, leemos un poco y nos damos cuenta que no es tan terrorífico así como pensamos y son cuestiones sencillas, a veces simplemente es de cambiar de ubicación el tablero. Porque si lo tenemos así, ubicándome yo al frente de la pantalla, entonces la pantalla es el tablero y resulta que las ventanas están del lado izquierdo y se proyectan sobre el tablero, eso afecta la visibilidad no solamente de ese estudiante, sino de todos los estudiantes. Y simplemente es hacer un ajuste sencillo como ese. Sigo leyendo. Entonces, si hay un equipo de apoyo, pero miren, o sea, mi experiencia le dice, de verdad, lean los lineamientos y a veces nos encontramos que tenemos mayor conocimiento y ustedes se dan cuenta de que vienen haciendo muchísimas cosas, simplemente hay que sistematizarlas, más que a veces el equipo de apoyo sin desmeritar que puedan haber en los diferentes entes. ¿Se hace el PIAR a los niños diagnosticados? Bueno, ya le di respuesta a eso, porque como en educación en muchas escuelitas hay niños con dificultades motoras cognitivas, pero no se han diagnosticado. Pero amerita que ustedes, o sea, ahí es el proceso de seguimiento. La remisión a la EPS, aquí me preguntaban, es decir, que el director del grupo hace la remisión a la EPS y no los psicoorientadores. No, aquí es que miren, esto es un trabajo interdisciplinario. No todas las instituciones tienen docentes orientadores. El término no es psicoorientadores, pues estamos contratados por el sector de educación. Y así como está, psico es de psicólogo, como está, puede ser un psicólogo, un trabajador social, etcétera. Entonces, docente orientador, que es dependiendo de cómo la misma institución regule estos procesos. Si está el docente orientador, por lo menos yo lo hago en mi institución, en mi apoyo del maestro, si el padre de familia no va, que me firme el recibido y eso.
pero ya estos son formatos que deben de estar institucionalizados. Existe la posibilidad de que si algún estudiante tenga el PIAR no cumpla con los requisitos básicos para ser promovido. Miren, de no cumplir con los requisitos básicos es que nosotros no estemos haciendo el trabajo de ajustes razonables para que ese niño sea promovido, porque acuérdense que están los derechos básicos de aprendizaje. Y a no ser que el niño no tenga un compromiso cognitivo, pues el estudiante puede dar respuesta a las actividades que ustedes diseñen. Entonces, en mi concepción, haciendo lo que debemos de hacer, no vería por qué un estudiante no pudiera ser promovido. A no ser que, ahí sí soy yo también estricta, les decía, la disciplina no es negociable. Entonces, ¿qué les digo yo a los maestros? Cúrense en salud. Hay una planilla de evaluación y la evaluación debe ser formativa. O sea, tendría que el estudiante, si el estudiante tiene dificultades para la participación de manera oral, caramba, en la planilla usted hizo una serie de actividades que para la casa llevó y el estudiante no cumplió, ahí sí, y lo hemos tenido. Y ha habido estudiantes, pero solamente así, o sea, no es que porque tengan la condición de discapacidad el estudiante no es promovido, es porque el estudiante en medio de esos ajustes que se hicieron no dio respuesta, pero usted debe de llevar un seguimiento y es un proceso donde se dialogó con el padre de familia, se hicieron compromisos, se miró con el estudiante. Ahora, hay una parte importante que tiene que ver con la parte de salud. Muchos estudiantes que tienen demasiadas o incapacidades con mucha frecuencia, entonces el papá se preocupa porque el estudiante no cumpla con lo básico y ahí es el trabajo pedagógico de decir que la parte de salud prima sobre el otro, pero es ese seguimiento escrito. Si no lo hacemos de manera escrita, ahí sí tenemos situaciones. Los 3 documentos que mencioné, en los lineamientos de política del 2021, sin excepción se llama. Ya les muestro, en qué dirección la profesora puede. Sí, el maestro es el responsable. Aquí les voy a dejar un link para que ustedes eso lo revisen y lo tengan en cuenta. Bien. Cuando hay... Sí, esa es una situación de los profesionales de apoyo, que no es un trabajo constante, pero ya les dije que ustedes tienen todo en sus manos para hacer muchas cosas. En lo que dice, revisen el decreto 1421 para el tema de, no es que valgan por 2, no es el término que se utiliza, es dentro de los ajustes que se hacen, yo lo mencioné así, para que ustedes puedan tener mayor bueno, y va dependiendo del tipo de aulas que tengan. Miren, los niños con discapacidad auditiva, que hay algo importante, voy leyendo y les voy dando respuesta. Los niños con discapacidad auditiva, los niños sordos, como su primera lengua es la lengua de señas, no el lenguaje de señas, eso es importante, y sale también. Los niños cuando entran a transición, lastimosamente no todos entran desde transición, deben de estar en un aula para aprender su lengua de señas y ahí se hacen los ajustes dependiendo del grado para que asista a las otras clases. Pero debe de haber ese espacio de formación en lengua de señas porque normalmente ellos vienen con unos códigos de casa que en ese ejercicio de la comunicación establecen sus propias señas, pero no es la lengua de señas colombiana que debe de trabajarse dentro del aula. Y cuando estos niños están en las escuelas, sí debe de haber un intérprete dependiendo de las condiciones de los niños. Entonces, más que un manejo especial, estos son los ajustes. Revisen dentro del INSOR el que tenga niños con discapacidad auditiva. Donde no hay ni orientador escolar ni coordinador, entonces la tarea es nosotros revisar todo ese ejercicio. ¿Qué pasa en los casos de deportistas? Pues me explican allí para yo poder darle una orientación a eso. Bueno, esto es importante aquí, José San Juan pregunta, cuando el niño fue diagnosticado y se le hizo su PIAR, a futuro mejoró con un buen tratamiento y terapia, ¿en qué momento se considera que ya no necesita el PIAR?
La EPS emite esas certificaciones y si el niño ya se desenvuelve, nosotros también tenemos un formato, por ejemplo, lo hicimos de retiro, hay que retirarlo del CIMAD incluso. Le voy a mostrar aquí así brevemente. Sí, se debe de hacer. Entonces, como este es un proceso que es periódico, entonces, en esa medida, la certificación y nosotros vamos determinando, no, este estudiante se puede, pero es importante que quede, que igual no se deseche toda esa información, ¿oyeron? Por si a veces hay cambio de maestro, ya ustedes tienen el seguimiento. Creamos un centro de interés para estudiantes barreras, trabajamos bueno, lo que dice Inmaculada es importante. Miren, ya ahí ustedes tienen las estrategias para las clases multimodal. Eso es una herramienta. Espérense, no está abriendo. Un niño fue diagnosticado listo. Ya les dije, hablamos de la diversidad del aula. Y ahí especificamos estudiantes con características determinadas, lo que se tenga. Mira, aquí les compartía. Miren, este es el formato. Observen el ajuste que nosotros hicimos para los niños de la base de transición. Entonces tenemos las nociones, todo lo de la motricidad fina, gruesa, y el maestro dice si valoraciones, si siempre, casi siempre, nunca, a veces, y ahí hace su valoración. Si alcanzan a ver, sí. El tema agregamos, nosotros lo hicimos dentro de los ajustes. Las inteligencias, y él hace sus observaciones, qué es lo que sabe hacer, qué es lo que más le gusta, hace su descripción, sus observaciones generales de los aspectos socioemocionales, son dentro de los ajustes que nosotros llevamos a cabo. Dice, miren, este es, ya les comparto. Aquí me preguntan que es Camino de Santiago, que si los estudiantes deportistas pueden estar exentos del área de educación física. Sí, sí, en eso sí estoy totalmente de acuerdo. Pueden estar exentos y eso es autonomía del docente de educación física. Hay unas instituciones que a veces restringen a los estudiantes de participar en estas actividades porque van a perder y no. Entonces, miren, este es el acta de retiro que hicimos del CIMAD. Algo sencillo, describimos la situación, qué es lo que ustedes están mencionando, anexamos observaciones y acuerdos, anexamos el soporte, esto se hace con el coordinador, si está el docente director de grupo, el padre de familia, y anexamos los soportes que sean pertinentes. Y si el otro año el estudiante se necesita continuar con el ajuste, pues sencillamente se hace, o sea, esto no es camisa de fuerza. Bueno, los que espero que de verdad se vayan con este espacio es que no hablamos de necesidades educativas especiales, que todos me están escribiendo aquí necesidades educativas especiales. Los niños con talentos excepcionales, claro que pueden tener alguna situación de discapacidad, por supuesto. Miren, ahí habla de discapacidad múltiple también en el CIMAD. No hablamos de necesidades específicas de apoyo, hablamos de elaboración de apoyos, apoyos y ajustes razonables. Luisita, sí, características del estudiante, la valoración pedagógica y el compromiso.
Y ahí ustedes pues hacen el seguimiento le van anexando las evaluaciones que hagan, soportes que ustedes tengan de los ajustes que hicieron. Aquí, Leida, cuando el niño tiene alguna dificultad y se le informa al papá, no, ustedes tienen que entregarle a ellos la copia de la remisión al padre de familia para que la lleve a la EPS. Si el papá se rehúsa a hacerlo, ustedes le informan que ahí se están vulnerando los niños, el derecho de los niños y hacen la remisión a ICBF, a la entidad de salud y a la Secretaría de Educación para que ellos hagan los respectivos. No, no es responsabilidad del docente orientador hacer la elaboración de los PIAR. Miren, los que se han quedado, que esto les parece importante. Miren. Aquí está el video, sino que no les tengo el link y les voy a mostrar. Para que esto les quede claro y está amparado en la ley, no nos podemos justificar. Esperen si hicieron mi micrófono un momentito. ¿Sí se está escuchando el video? No, no se escucha. Bueno, denme un momentico. Déjenme y les busco aquí, que no se puede. Esperen un momentico. Les dejo el link aquí, pero ya les voy a compartir el video, que son unos segunditos. Para que ustedes se vayan con eso claro también, que es responsabilidad del docente. No, aquí no nos podemos, y que en la medida en que lo hagan. Educación con todos y para todos. ¿Se escucha allí? Alexandra, se escucha, pero no se ve la imagen, entonces creo que me estás compartiendo. Sí, ya. Ahí ya se ve el YouTube. Listo. El PIAR, Plan Individual de Ajustes Razonables, surge cuando la planeación con DUA no es suficiente para lograr que todos los estudiantes puedan desarrollarse plenamente en el ámbito escolar. El PIAR es una herramienta de apoyo para la planeación pedagógica que realizan los docentes para cualificar su práctica con los estudiantes con discapacidad o dificultades en el aprendizaje. El PIAR consolida los ajustes razonables que pueda requerir un estudiante para favorecer su proceso de desarrollo y aprendizaje y su participación en las diversas experiencias y actividades que se promueven tanto a nivel curricular como extracurricular, a partir del acercamiento a la historia escolar del estudiante, la identificación de los gustos, habilidades y potencialidades del estudiante. En este sentido, el desarrollo del PIAR contribuye con la promoción de las transiciones armónicas en los diferentes grados y niveles educativos y una trayectoria educativa exitosa.
El Plan Individual de Ajustes Razonables es el mapa de ruta que se utiliza durante todo el año académico para guiar al docente para que su trabajo con el estudiante con discapacidad sea pertinente y de calidad. Para construir el PIAR es importante reconocer los intereses, expectativas y particularidades del estudiante como insumo para la planeación pedagógica y para la identificación de otros apoyos que el rector debe gestionar para atender de manera pertinente. Para esta identificación, se debe tener en cuenta la descripción del contexto que incluye información del hogar, institución educativa, espacios sociales, entre otros. También será necesario identificar las barreras para la participación, el aprendizaje y el acceso físico y tecnológico. Es muy importante realizar una valoración pedagógica que incluya información sobre el desarrollo y aprendizaje del estudiante de manera integral. Asimismo, se resaltan las particularidades e intereses de los estudiantes en las decisiones pedagógicas. Este proceso de valoración tendrá en cuenta como apoyo los informes pedagógicos de estudiantes y otros informes de profesionales que han trabajado con el estudiante. Otro aspecto a tener en cuenta es el acceso a la información y comunicación, es decir, la descripción de los sistemas de apoyo y los ajustes que se deben hacer para que el estudiante acceda a la información y a la comunicación. Se deben definir objetivos del año generales para todos los estudiantes de acuerdo con el grado y los objetivos particulares de cada área en los periodos establecidos. También será necesario identificar las barreras para la participación en todas las actividades, espacios, decisiones, el aprendizaje y el acceso físico y tecnológico. Los ajustes curriculares, metodológicos y evaluativos son otro elemento del PIAR y lo que buscan es tener en cuenta las particularidades e intereses de los estudiantes en las decisiones pedagógicas. Otro elemento se refiere a los recursos físicos, tecnológicos y didácticos con los que cuentan los docentes para apoyar el aprendizaje del estudiante con discapacidad. Los informes de profesionales de salud son también un insumo muy importante del Plan Individual de Ajuste Razonable. La realización del PIAR es liderada por los docentes del aula y cuenta con la participación de docentes de apoyo, orientadores escolares, familias y estudiantes quienes deben mantener comunicación constante. Asimismo, incluye sugerencias para docentes, familia, compañeros, administrativos de colegio y plantea compromisos de todas las partes para garantizar el proceso pedagógico y educativo de cada uno de los estudiantes. El PIAR se articula con el Plan de Mejoramiento Institucional en aspectos académicos, administrativos, con la comunidad y nunca es una planeación paralela o un currículo paralelo. Entonces, bueno, ya ahí con eso le damos respuesta a muchas de sus preguntas. Revisen, ingresen a esto, a la página de la Fundación Saldarriaga. Allí encuentran todos los documentos, que es lo que necesitamos para para prepararnos para este proceso, de evaluación de ascenso. O sea, aquí nos hemos dado cuenta y lo mirábamos con la evaluación, Edwin, de ingreso, sí, ahorita, que hay muchos imaginarios y en la práctica pedagógica también se ve que actuamos bajo lo que creemos. Como no nos documentamos, entonces a eso aumenta los niveles de tensión, estrés y demás. Hacemos cosas que no es que no deberíamos hacer, pero que si sabemos lo que hacemos, nos ahorraríamos tiempo, tensiones y demás, porque no toda es la responsabilidad de nosotros como tal. O sea, aquí es la articulación, sistema de educación, sistema de salud. En la medida en que conocemos los lineamientos, vamos haciendo los ajustes dentro de esos lineamientos internos a nivel de institución, vamos solicitando los apoyos, porque es que nos quedamos, es que la Secretaría no da, el Ministerio no da, y estas entidades, el INSI se mueve así, apenas hayan estudiantes más. El año pasado dotó a muchas instituciones de material en los cuales había niños con discapacidad visual. Elena, los que tienen la mano levantada, Edwin, damos unos minuticos de pronto para otras preguntas. Sí, bueno, primero que todo, Alexandra, pues darte las gracias por la magistral intervención, por la ilustración tan completa que nos hace sobre un tema que realmente se ha convertido en uno de los
contenidos a tener muy presente desde las prácticas pedagógicas, y que, como tú bien lo decías, en ocasiones por desconocimiento y desde la necesidad de intervenirlos y de hablar de ellos, de pronto se caen en algunas acciones que no son las apropiadas. Desde luego, creo que aquí hubo una suficiente claridad. Agradecerte pues nuevamente. Queda muy claro entonces aquí unos escenarios y unas diferencias entre muchos contextos que teníamos. Yo sí quisiera darle la participación a los profes que tienen la mano levantada, muy cortico, profe, 2 minutos cada uno para ir cerrando. Sí, la grabación se va a compartir, desde luego, en nuestro canal de YouTube. Les agradecemos que se conecten a nuestro canal de YouTube, se inscriban en el canal y activan la campanita cada vez que montemos un nuevo video, allí les va a aparecer. Álvaro Julio Vega, bienvenido Álvaro, buenas noches. Se prepara Narli Esala. María Angélica Castilla, Chopitos Trululú. Bueno, ahí dice así. Bueno, yo creo que ya ellos, al parecer, les dieron respuesta. Lo que pasa es que los micrófonos están cerrados. Creo que es ese. Entonces, Joana esté allí para habilitar el micrófono, Joana, para que algunos profes puedan compartirlo, los que tienen la mano levantadita. Ayudar al ministro, que venga. Edwin, ahí les voy dejando las páginas para que la consulten, la de la Fundación Saldarriaga, que es donde están, bajan y están los documentos, todos los documentos de los que les hablé, todos los recursos. Alguno puede intentar hablar, creo que no tienen no puede. Miren, yo creería, Edwin, que es importante que se tenga en cuenta la articulación de lo que es todos estos procesos de educación inclusiva, lo que es el sistema de evaluación institucional, lo que es el plan de mejoramiento institucional, que allí están, o sea, todo va articulado dentro de esa evaluación, más o menos al estilo de lo que fue la evaluación de ¿cómo es que es? De ahora de ingreso al concurso. Este tema lo quisimos traer en el curso de formación porque en el escenario actual, vuelvo y reitero, es una de los elementos que están hoy siendo muy considerados. Y que, como lo ratifica Alexandra, en el concurso pasado de ingreso fue un tema prioritario. Se revisó muchísimo por parte de la universidad que estuvo a cargo de este proceso. Entonces, desde esa experiencia y de lo que venimos realizando, bueno, el curso de formación les ofrece este escenario de formación. Recuerden que estamos construyendo una comunidad de práctica pedagógica. En nuestro grupo de formación la idea es que compartamos saberes, que retroalimentemos las experiencias que en las escuelas, en la casa o en los escenarios que tengamos, compartamos las situaciones pedagógicas, las debatamos, aunque siempre tengo testimonios donde llego que nos dicen, profe, hoy siempre trabajan las situaciones pedagógicas para ir haciendo pues un ejercicio de retroalimentación y también de ejercitación en las formas de responder las preguntas, pero sobre todo en la retroalimentación de saberes. Yo creo que el tema de la educación para la atención diversa es un tema que nos ayuda a entender muchísimos elementos, a vislumbrar muchísimas situaciones, muchísimos contextos y escenarios, y muy necesaria en esta formación. Nuevamente agradecerle a la doctora Alexandra, compañera y amiga aquí en el municipio de Maicao, y pues que ha tenido bien, Alexandra, acompañarnos en estos sueños, en estos proyectos de compartir saberes. A todos, entonces, agradecerles. No sé si tengan oportunidad alguna de hablar, creo que están los micrófonos bloqueados. Aquí tienen varios levantados la mano. Les agradecemos, como siempre, hacemos la evaluación
de la actividad, compártanos su opinión por un mensaje en el chat y podemos entonces creo que ir cerrando, Alexandra, si no hay algo más. No, gracias a ustedes, Edwin, y bueno, siempre presto a apoyarles en el espacio en lo que se requiera. Aquí hay mucho por abordar y bueno, que se queden con que no son necesidades educativas especiales, que revisen los lineamientos. Ahí está la Fundación Saldarriaga, la página del ministerio, y ahí encuentran toda la información, porque es desde allí donde se va a preguntar, donde van a surgir las preguntas del examen, o sea, no desde lo que está escrito. Entonces, que hay tiempo para documentarse en eso. Muchísimas gracias a ustedes. Desde luego que a ti, Alexandra. Saludar a nuestro compañero Emilio Gámez, saludar a nuestro equipo que coordina y trabaja de manera incansable, tras bambalinas en este curso de formación en la ciudad, en los Pastos, en Nariño. Pues, saludar a nuestro compañero Leighton, profesor Leighton, y en Barranquilla, nuestro incansable trabajador, nuestro compañero Germán Espinosa, a Emilio Gámez, a Leonardo Sandoval, en Bogotá, nuestra luchadora, nuestra niñita trabajadora, nuestra queridísima Joanita Jiménez. Se me escapa alguno, pues me excuso a todos ustedes por tener a bien participar del curso. Esperamos haberles llegado y que lo que aquí se compartió pueda retroalimentarlos y ayudar en este propósito, no solamente para ganar o aprobar un concurso, sino para que estamos haciendo lo posible para que estos encuentros pedagógicos desde esta comunidad de práctica pedagógica se conviertan en el espacio, en la posibilidad de compartir, de retroalimentarnos, de refrescarnos, de estar siempre en contacto y renovando nuestras prácticas. Al desearle a todos lo mejor, un fuerte abrazo, mil bendiciones para todos. Una buena noche. Bueno, y aprovecho invitarlos a que trabajen, por favor, a revisar los contenidos que hemos publicado, que hemos desarrollado, los montamos en nuestro canal de YouTube, a responder, a participar de manera activa en las situaciones pedagógicas y sobre todo en estos momentos propios. Estamos en un momento muy complejo que requiere de nuestra inteligencia, que requiere de la lectura responsable que hagamos de nuestro ejercicio, porque hoy atravesamos una situación muy compleja. Si no lo hemos entendido, hagamos la reflexión, busquemos elementos para retroalimentar lo que sucede, pero el magisterio en este momento realmente atraviesa una situación muy compleja para todos. Yo creo que nunca habíamos estado en un escenario tan difícil. Es necesario que nos volquemos a las calles, que nos volquemos a defender, que en Bogotá llenemos la plaza, que hagamos una manifestación, que el gobierno nacional sienta que el magisterio vuelve a las calles. El Ejecutivo necesariamente tiene que estar a la altura de lo que está sucediendo, porque no podemos seguir a esperar que otros tomen la decisión por nosotros, cuando nosotros tenemos unos mecanismos que conocemos y que hemos utilizado a lo largo de la historia y nos han permitido reivindicarnos, y son las luchas y las reivindicaciones por medio del ejercicio de encontrarnos y del diálogo y de los consensos, y lo seguiremos haciendo. Bogotá tiene que estar presente. Nosotros vamos a tratar de salir de manera masiva desde las regiones. Aquí en la costa se está preparando para acompañarlos este lunes, porque necesitamos, compañeros, hacer de esto un movimiento, una movilización sin precedentes, porque lo que está sucediendo tampoco tiene precedentes. Lamentablemente hay que decirlo. Nosotros no tenemos por qué guardarnos nada, no tenemos por qué inventarnos nada. Aquí está la comida de mis hijos y de mi familia y de un gremio que queremos y que hemos respaldado como para ponernos a escondernos. Tenemos que decir las realidades. Aquí hay un escenario complejo. Políticamente tenemos que saber sortear y analizar la situación, pero no podemos bajar la guardia. La lucha, la resistencia y la movilización nos fortalece.
nos fortalece. El gobierno del cambio está un poco confundido, el gobierno del cambio, desde su ministra de Educación, tiene que recomponer muchísimas situaciones porque el magisterio no está dispuesto a permitir que nos lesionen de la manera como se considera desde este articulado, que fue realmente manipulado y manoseado de manera arbitraria y abrupta por la extrema derecha colombiana en complicidad, porque hay que decirlo, y con el beneplácito de los partidos a los cuales nosotros ayudamos a elegir para que tengan representación en el Congreso, ¿sí? Pero también la posición del gobierno necesariamente pareciera que estuviera en pro de eso. El FIC no puede justificar los medios. Apoyamos las reformas sociales del cambio, pero no pueden negociar con nosotros en esas reformas. Hasta ahí, compañeros. Buenas noches. Dios nos bendiga a todos. Les voy a compartir en el YouTube nuestro, ya se los voy a compartir. Creo que tardé mucho. Ahí les comparto el YouTube del MIT, canal de YouTube, igual siempre que les compartimos los enlaces para agregarse a los grupos, ahí están siempre los enlaces, todos los enlaces hacen parte de lo que van a encontrar en el canal.
pero sí le agradecemos, si me escuchan, por favor, que se, obviamente que se suscriban a nuestro canal. Un fuerte abrazo, me voy a desconectar.